Se aportan sistema diédrico las proyecciones diédricas de una recta y las proyecciones diédricas de una esfera con su centro en un punto de la línea de tierra, lo cual hace que las dos proyecciones, tanto la proyección horizontal como la proyección vertical de esta esfera, se confundan según esta circunferencia. Se trata de obtener los puntos de intersección de la recta con la esfera. Para ello, siempre que haya intersección de recta con una superficie, incluimos la recta en un plano proyectante que la contenga. Por ejemplo, vamos a hacer un plano proyectante horizontal, es decir, haremos aquel plano cuya traza horizontal coincida con la proyección horizontal de la recta y cuya traza vertical sea una línea vertical. A continuación vamos a hallar la sección que ese plano produce en la esfera. Observamos en este caso que este plano pasa por el centro de la esfera, lo cual significa que la sección que el mismo va a producir en dicha superficie va a ser un círculo máximo. Bien, hallaríamos esa sección, que es este círculo, un círculo máximo de este radio, y abatiríamos el plano. Y arrastraríamos en el plano la sección, que es esa circunferencia que decimos, y arrastraríamos en el plano la recta, en el abatimiento del plano, arrastraríamos la recta. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto cualquiera de la recta, y se recuerda que cuando abatimos un plano proyectante y arrastramos en él un punto, como por ejemplo este que tenemos aquí sobre la recta, no hay más que hacer una perpendicular, y en esa perpendicular llevar la cota del punto. La cota sería simplemente este valor, desde la prima hasta la línea de tierra. Tomaríamos esta circunferencia como radio representativo de la cota, y ahora con centro en A y con este radio de esta circunferencia la dibujaríamos aquí. Prolongaríamos y tendríamos aquí el punto A abatido. Sería el punto arrastrado en el abatimiento. A continuación vamos a coger un punto cualquiera de la recta, otro segundo punto, por ejemplo este punto, B', situado sobre las proyecciones. Haremos igualmente una perpendicular y como el punto se encuentra en este proyectante, llevaremos la cota, que es la distancia desde este punto hasta este, y esa cota sería simplemente trasladar esta circunferencia con este centro aquí. Tendríamos aquí el punto B abatido. Una que hemos hecho eso, no hay más que unir A abatido con B abatido para tener la recta en el abatimiento. La circunferencia en este caso, como abatida, es decir, la circunferencia sección que este proyectante produce, como el plano pasa por el centro de la esfera y ese está en la línea de tierra, es decir, tiene cota cero, pues el abatir ese punto, es decir, llevar en una perpendicular la medida de cero, pues significa que es no llevar nada, y por tanto la sección que este plano, insisto por el hecho de que el plano pasa por el centro de la esfera, sería una circunferencia que se confunde con estas dos proyecciones. Y entonces este corte de esta recta abatida con la circunferencia abatida va a constituir los dos puntos de entrada y de salida. Este sería el punto de entrada y este sería el punto de salida. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es desabatir esos puntos. Para ello simplemente por este E haremos perpendicular a la traza del plano y tendríamos la proyección horizontal E y referiríamos sobre la proyección vertical de la recta y ahí tendríamos E'. Y haríamos lo mismo con S. Va a haber que prolongar esta proyección horizontal de la recta y ahora simplemente por el S abatido haremos una perpendicular aquí y tendremos aquí la S y luego prolongaremos la recta y referiremos sobre la R' y tendremos aquí la S'. Observamos que este punto S, que es la salida de la recta por la esfera, se produce por la parte del tercer cuadrante, mientras que la entrada se produce en un punto del primer cuadrante. Observamos aquí que tendríamos ya estos datos que son los del resultado que acabamos de ver. Y ahora nos vamos a plantear un caso similar, pero ya cuando no tenemos la particularidad de que el centro de la esfera está en un punto de la línea de tierra y también tenemos la particularidad de que la traza horizontal del plano proyectante no pasa por el centro de la esfera. Por eso aquí en figura aparte, pues vamos a poner aquí unos datos para que se pueda ver el caso que nos queremos plantear. Por ejemplo, tenemos esta esfera con estas proyecciones, este sería el centro en proyección vertical, en proyección horizontal y la recta. Tomamos, igual que hemos hecho en el caso anterior, el plano proyectante que contiene la recta, que tendrá su traza horizontal confundida con R y su traza vertical perpendicular a la línea de tierra. A continuación hallaremos la sección que este plano produce en la esfera, pero ahora la sección ya no va a ser como ocurre en este caso, dado que el plano no pasa por el centro, sino que la sección va a ser un círculo de este diámetro. El centro de esa sección, de esa circunferencia sección, se encuentra en el pie de la perpendicular trazada por el centro de la esfera al plano proyectante. Es decir, que trazaremos por el centro de la esfera una perpendicular, es decir, perpendicular aquí y perpendicular aquí. Este sería el punto de intersección de esa perpendicular y referiremos verticalmente para tener las proyecciones del centro
de la circunferencia sección. Es decir, que este OO' era el centro de la esfera y CC' es el centro de la circunferencia que produce como sección este plano proyectante, que es un proyectante, como decíamos, que contiene a la recta R, igual que en el caso anterior. A continuación lo que vamos a hacer va a ser abatir el plano proyectante y arrastrar en ese abatimiento la circunferencia sección, que sería una circunferencia de este diámetro y de este centro, y arrastrar en ese abatimiento también a la recta. Para ello tomaremos aquí la cota del punto C. Obsérvese que la cota del punto C sería esta medida de este radio de esta circunferencia punteada que hemos hecho aquí, y con centro en este punto dibujaremos esa circunferencia. Y ahora haremos aquí la perpendicular y aquí tendremos el punto C abatido, que sería llevar la cota del punto C. Esto sería el proceso de llevar la cota del punto C en una perpendicular. Una vez hecho eso, vamos a ver que el diámetro de la circunferencia de sección sería este. Luego esa circunferencia la tendríamos aquí y hay que dibujarla, no en esta posición, sino con centro en el C abatido, en el C entre paréntesis. Y esta sería la circunferencia en el abatimiento, arrastrada en el abatimiento. Tomamos ahora, como hemos hecho en el caso anterior, dos puntos de la recta. Por ejemplo, este primer punto, eligiéndolos arbitrariamente, haremos una perpendicular por A y en esa perpendicular llevaremos la cota del punto. Y entonces simplemente pues haremos una circunferencia igual que hemos hecho antes, de este radio, y con centro en A y con el mismo radio que tenemos ahí arriba, dibujaremos la circunferencia. Prolongando la perpendicular tendremos aquí el punto A abatido. Ahora, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es, en vez de coger un segundo punto cualquiera, vamos a coger la traza horizontal de la recta. Es decir, donde R' corta, referiremos sobre R. ¿Y qué ventaja tiene ese punto? Pues que al tener cota 0, pues ya al tener que llevar la cota en la perpendicular, significa que llevar 0 es quedarse donde está, con lo cual este punto coincide con su abatido. Unido con el A abatido, tendremos la recta R abatida, que nos corta en este punto de entrada y en este punto de salida a la circunferencia anterior, que son los puntos de entrada y de salida en el abatimiento. Si quisiéramos la longitud enterrada, la parte que queda en el interior de la esfera, en valor real la tendríamos midiendo la distancia entre E entre paréntesis, S entre paréntesis. Igual que aquí sería este entre paréntesis, S entre paréntesis, la parte que queda por dentro. En este caso esa parte coincide con el diámetro y en este caso, pues como se puede ver, no coincide porque es un círculo que no es el círculo máximo. Y ahora simplemente desde E desabatimos, hacemos perpendicular y desde S tendríamos aquí la proyección horizontal E y la proyección horizontal S y referiríamos verticalmente sobre las proyecciones sobre la proyección de la recta R y tendríamos aquí el punto E' y S', que son los puntos de entrada y de salida de esa recta con esa esfera. Como se puede ver, este es un caso particular por el hecho de que el plano proyectante contiene al centro de la esfera, pero sin embargo en este caso, al no contener el plano proyectante al centro de la esfera, el círculo sección ya no es un círculo máximo, sino que es un círculo menor, cuyo diámetro es la distancia de este punto a este de aquí. Y este sería el caso resuelto con dos posibilidades en función de los datos planteados.